porque se sufre mucho, sobre todo estando lejos de casa. Sí. Se sufre mucho porque no estás con tu red de apoyo muchas veces, estás solo. Por primera vez, nuestras cuentas bancarias estuvieron en cero. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Camargo y esto es un ticket sin regreso. Nuestro invitado el día de hoy es de Chile. Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy aquí en un ticket sin regreso. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me llama mucho la atención lo que vamos a ver el día de hoy, así que nada, listos. ¿Listos? Listos para Bueno, embarcarse. Perfecto. Entonces, antes de comenzar, queremos saber a qué se dedicaba Antonio antes de llegar aquí a los Estados Unidos. Bueno, como tú dices, vengo de Chile, crecí en la ciudad de Santiago y me dediqué siempre a las relaciones comerciales. En mi último trabajo en Chile estuve trabajando para una compañía de teléfonos muy conocida en Chile, y ahí estuve los últimos 3 años trabajando como ejecutivo comercial. Súper bien. Ese fue su último trabajo. Ese fue mi último trabajo. Listo. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de decir, bueno, hasta aquí llegué yo aquí a Chile, quiero salir de mi país? Bueno, lo principal fue querer expandir mi mente, mis conocimientos y querer principalmente aprender a hablar inglés. Ese fue, yo creo, que mi principal goal. Y obviamente vivir la aventura del famoso sueño americano, que se le llama, y que es algo que uno mismo se va construyendo en el camino. ¿Y por qué Estados Unidos? Wow, Estados Unidos no estuvo jamás en mi lista de prioridades de países. Una cosa llevó a la otra. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué porque tengo una prima viviendo acá también en Estados Unidos, en donde nos reconectamos después de muchos años por redes sociales. Y una cosa llevó a la otra y ella empezó a compartirme su experiencia dentro de Estados Unidos, específicamente acá en Denver. Y luego de eso dijimos, ¿por qué no? Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Hace cuánto llegaste aquí? Voy a cumplir 5 años, y ahora en mayo 5 años. Bueno, aquí va la pregunta que cuando ya llevan más de, creo yo, 4 años, que me gusta hacer. ¿Cómo era en ese tiempo el trabajo aquí en Estados Unidos? Al principio, bueno, yo llegué antes de pandemia, llegué en el año 2019. Siento que había más trabajo, porque quizás había menos mano de obra en comparación a como hay ahora. Hoy día hay mucha gente buscando trabajo, entonces antes quizás era menos gente y entonces había más oportunidades laborales. ¿Era mucho más fácil? Yo creo que sí, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Tener conexiones, tener contactos y comenzar a crear tu propio camino dentro de la oportunidad que tú quieras tomar en el mundo laboral. Listo, bueno, tú dices que llegas en el 2019 y pues en 2019, 2020 marcó al mundo el COVID. Así es. Y pues estar aquí en Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia de COVID fue algo que para mí principalmente sí marcó mucho mi vida, principalmente porque jamás había vivido un desastre como natural o químico, en este caso esta pandemia, ¿verdad? Soy de la generación en la que no he vivido problemas en mi país, por ejemplo, que no conocía lo que eran los desórdenes sociales o esto mismo, una pandemia, una enfermedad que paralizó todo el mundo, ¿no? En ese entonces, cuando llegó la pandemia a Estados Unidos, yo tenía como 6 meses en Estados Unidos, estaba con mi expareja, y se empezaron a cerrar todas las oportunidades laborales porque ya empezaron a hacer. Yo me he dedicado mucho a trabajar aquí en el mundo hotelero, entonces muchos hoteles comenzaron a cerrar porque comenzaron a cerrar la ciudad, y eso sí se notó económicamente hablando y también emocionalmente hablando, porque empieza también la preocupación
que tú tienes con tus seres queridos, tu familia que está lejos. En mi caso, por ejemplo, mis padres son adultos mayores, entonces es una preocupación extra que los cuiden bien. Tengo más hermanos, gracias a Dios, entonces están siempre con una red de apoyo. Pero sí, la pandemia fue algo que golpeó fuerte en lo económico de cierta forma, porque si no estuviste preparado, había que buscar la forma de arreglárselas para poder trabajar. Sí, me quedé sin trabajo en junio, del año 2020. Gracias a Dios soy una persona muy organizada con mis finanzas, entonces la pandemia llegó acá a finales de diciembre, principio de enero, ya marzo se decretó como ya toque fuera. Trabajaba en un hotel muy grande acá en Denver y ese hotel cerró por casi 2 meses. Entonces, pero siempre vivía entre mis ahorros y el trabajo que hacía. 2 días, 3 días, una semana, entraba a trabajar una semana o 10 días a un lugar, ¡fium! Se cierra el lugar porque hay un contagiado de COVID. Siguiente, buscaba otro trabajo, 3 días, 5 días, ¡fum! Se cierra porque en ese entonces había algún contagio de COVID y de inmediato te enviaban a casa a hacer cuarentena porque estaba todo muy caliente en ese entonces. Pero se vivía muchísimo el encierro, porque tú decías que salías y buscabas algo de trabajo, pero lo encontrabas. Sí, pero al trabajar, por ejemplo, en mi caso, que trabajaba como en el mundo de hotelería y limpieza, las personas que trabajaban en limpieza eran personas que de cierta forma eran como empleados de primera necesidad. Entonces, yo recuerdo que hubo un mes que sí el estado de Colorado o la ciudad de Denver cerró, era como por favor quédense en casa si no tienen que salir y todo, y sí estuve muchas ventanas en casa. Pero si no, tú podías ir a trabajar. Recuerdo mucho que el transporte público era gratuito, entonces tú podías tomar el bus o podías tomar el tren para dirigirte a tu trabajo de cierta forma con la capacidad limitada, y te ibas a trabajar. Yo nunca tuve ningún problema para eso. Recuerdo que el Uber también seguía funcionando, pero tú debías usar tu mascarilla. Si querías ir al supermercado, tenías que ir, tenías 2 horas para ir, mostrar tu recibo, si es que alguien te pedía tu recibo de las compras, y ya. No, siento que el encierro no fue tan como fuerte como sí lo vi en otras partes del mundo. Sí, pues le digo eso porque en mi país el encierro era terrible, no podíamos salir porque la policía estaba ahí encima, y aparte para salir hacían como un pico y de acuerdo a la identificación, y solo esos días podíamos salir, pero acá pues había un poco más de oportunidades. Había un poco más de oportunidades, pero también considero y creo que acá funcionó mucho o más rápido de cierta forma, porque aquí la gente sí hizo caso. Aquí la cultura es que quedes en casa y te quedas en casa. No andas de fiesta. No andas de cierta forma queriendo, ¿verdad?, ir en contra del sistema. En mi país pasó lo mismo. En mi país yo creo que la pandemia duró un año extra, y me refiero, por ejemplo, a que aquí recuerdo mucho el uso de las mascarillas, que era obligatorio por todo el año 2020, y en el año 2021, cuando yo recién, por ejemplo, empecé a recibir mis dosis de vacuna contra el COVID, si tú ya estabas vacunado contra el COVID, tú podías quitarte la mascarilla y podías trabajar sin mascarilla. Entonces llegó un momento en el año 2021, no recuerdo bien la fecha, en que la mascarilla ya era opcional, pero al menos en mi país la mascarilla era obligatoria todavía durante todo el año 2021. Entonces ahí tú te das cuenta de cierta forma que como una mentalidad distinta, ¿verdad?, en el que te dicen quédate en casa y te quedas en casa, eso ayudó mucho a que pasara más rápido. A que se le la pandemia. Dentro de la pandemia, después de eso, dices que tenías guardadito algo de ahorro que te ayudaba a mantener. Ajá. ¿Conseguiste trabajo? ¿Qué tipo de trabajo conseguiste? Sí, estuve siempre moviéndome, buscando trabajos en limpieza porque era lo que más había en ese entonces. Y llegó un momento en que me tocó trabajar de noche, en limpieza nocturna. Y yo odio trabajar de noche.
¿Por qué? porque soy muy bueno para dormir. Me encanta dormir y imagínate, antes de bueno, en ese proceso de la pandemia, eh, se me juntó también el hecho de estar mucho tiempo, ya 6 meses, 8 meses fuera de casa, que no ves a tu familia, no ves a tus amigos. Aquí no tienes amigos porque te dedicas al principio solo a trabajar, eh, y cuesta un poco abrirse a nuevas como instancias sociales, ¿no? Entonces me deprimí mucho en el proceso de la pandemia y yo soy amante de los perros. Entonces yo estaba tan desesperado por tener un perro porque mi expareja es amante de los gatos. Entonces ya era mi turno de tener un perro. Y yo creo que en este sentido, bueno, yo siempre le agradezco mucho a Dios porque Él me envió lo que yo necesitaba. Entonces adopté un perrito eh, que para mí se ha convertido en mi hijo hoy en día, y él fue un soporte emocional muy importante y que obviamente nos vino a acompañar en todo este proceso, ¿no? Entonces, en el proceso también de la pandemia, ¿no? Cuando me tocó trabajar de noche y no me gustaba porque debía estar desde las 10 de la noche, 7 8 de la mañana, trabajaba, me recuerdo, limpiando oficinas en un correo postal acá en Denver, y mi trabajo era solamente pasar un paño con un químico en donde los dedos de las personas pudiesen tocar esas cosas. O sea, ya te imaginas con un pañito limpiando manillas, cerrojos, los tecleados de las máquinas expendedoras de comida, las mesas de los casinos, y estaba así todo el turno. Entonces tenía que hacer 3 o 4 rondas en el turno en el que, como, ya que quieres que limpie, si ya limpié todo, es como, y eso se hacía muy tedioso, y justamente también era todavía el invierno, o sea, todavía hacía frío, todavía nevaba. Recuerdo que ese año nevó como hasta el mes de mayo, entonces llegar a casa en la mañana, salir con mi perrito, yo estaba ya muerto de sueño, salir con él a caminar un momento, y luego irme a dormir. Y mi perrito dormía toda la noche y luego dormía todo el día porque yo estaba durmiendo. Entonces luego ya me levantaba solamente a comer y me volvía a ir a trabajar. Es que ese es el problema de esos trabajos de noche, también tengo un poquito como de miedo. O sea, sí, no, yo si tengo la oportunidad de escoger un trabajo, le digo a la noche, no, muchas gracias. La noche la uso para otras cosas, no para trabajar. Exactamente. Listo. Pasa ya todo esto de la pandemia, este trabajo. ¿Qué más continúa ahí en tu vida? Bueno, después de eso, ahí fue, yo creo que seguir trabajando. Ah, dejé de trabajar en ese lugar y por primera vez nuestras cuentas bancarias estuvieron en cero. Y eso ya después de casi 6 meses. Y volvimos a trabajar a un hotel muy pequeño al que le tengo mucho cariño y en el que oportunidad que tengo voy, porque continúan los mismos managers, y voy y los saludo, y el cariño es tan recíproco que ese es uno de mis lugares de trabajo favoritos en el que he trabajado estos 5 años aquí, y en el que le tengo ese cariño y aprecio especial porque al estar en nuestras cuentas en cero, no teníamos ni siquiera para tomar el bus, nada. El bus era gratuito, pero aún así a veces había que pagar algo y no había nada. Entonces recuerdo muy bien cuando el director del hotel nos entregó $200 en cash. ¿Para ayudarse? Para ayudarnos. Ay, qué bonito. Tomen este dinero y úsenlo en lo que necesiten. Y nosotros, como, wow, no, esto no es posible, no, 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 no. Estos $200 que recibimos, ¿verdad? Era algo completamente impensado, ¿no? Y estábamos muy agradecidos de ese especie de préstamo, porque incluso me recuerdo que él jamás nos dijo devuélvanme el dinero. Entonces mi cabeza no hacía match, ¿verdad? El concepto de que alguien te entregue dinero de a gratis.
Entonces, con mucho trabajo también volvimos a trabajar, a hacer nuestro dinero y pudimos devolver ese dinero, ¿verdad? Eh, y nada, le tengo un cariño muy especial a ese hotel, a esos managers que continúan, como te decía. Ya luego de eso volvimos a trabajar. Eso fue en el año 2020, si no me equivoco exactamente. Ya la economía comenzó a restituirse un poco más en Colorado. Volví a trabajar en este hotel grande que te decía yo, hasta que me enfermé y desafortunadamente caí al hospital. eh, y estuve 3 días internado con una cirugía. Entonces, después de eso, ah, tenía que replantearme qué era lo que quería hacer. Y ahí viene mi objetivo principal, que es ¿dónde está mi inglés? Por el objetivo por el cual vine la primera vez, ¿no? O sea, mi principal objetivo. Querías aprenderlo, sí. Ajá. Así que nada, entré a otra propiedad, a otro hotel a trabajar en las montañas, recuerdo, era 1 hora de casa todos los días y 1 hora para arriba, 1 hora para abajo. Difícil, yo creo que la gente que ha viajado en las montañas me va a entender. Conducir con nieve, conducir cuando el camino está peligroso. A mí me gusta que caiga nieve, pero no manejar. Es lo mismo que digo yo prefiero 1000 veces, amo la nieve, pero cuando estoy en casa, Sí. con mi chimenea prendida, mi chocolate caliente y viendo televisión, Netflix. Y ya de ahí claramente entré a trabajar en ese lugar y me vi más expuesto a hablar el idioma, porque era muy poca gente la que hablaba español. Entonces, ok, vamos, sumerjamos. En el año 2022 entré a estudiar a una escuela de inglés acá en Denver y estuve todo el año 2022 estudiando. Y ahí claramente mi nivel de inglés se vio completamente exponenciado, si es que se puede decir de esa forma, porque nadie hablaba español. Es que eso es lo que necesitamos, pero pues ya estamos en un momento donde hay mucho latino, entonces se nos hace más fácil. De hecho, todos mis compañeros eran de Medio Oriente, de Asia, y yo era el único latino en las clases de inglés. Y recuerdo mucho que mi profesora de inglés, ella habla 5 o 6 idiomas y habla un poco, y habla español. Entonces me decía, Antonio, yo no puedo hablar español contigo. Y yo, ok, no te preocupes, necesito aprender. Creo que fue la única vez en la que me pude aprender de cierta forma los verbos, algo tan básico pero tan esencial para alguien que está aprendiendo una lengua nueva, ¿verdad? Y ahí pude desempeñarme y estuve todo ese año estudiando inglés. Inglés. Perfecto, de verdad que sí, es algo que si no nos arriesgamos, no lo vamos a hacer. Así es. Minutos atrás estábamos hablando cuando te llaman y te piden un consejo para emigrar. Wow, siempre trato de ser lo más honesto posible, porque emigrar no es fácil, bajo ninguna perspectiva. Hay muchas cosas que uno debe poner en la balanza antes de, y es una inversión muy grande, no solo económica, sino que es una inversión emocional, es una inversión en donde tú dejas tu casa, tus raíces, tus amigos, tu familia, tu comida. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que a cada migrante le pega fuerte el hecho de su gastronomía, porque uno, por mucho que uno tenga un MasterChef detrás, no va a ser lo mismo, porque los productos no son iguales. Pero siempre, lo que siempre digo es que si tienes un sueño, ve por él. Yo empaqué mi maleta con ropa y con muchos sueños. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque he podido crecer, he podido desarrollarme, he podido aprender cosas que jamás nunca pensé que iba a aprender, vivir experiencias que jamás pensé vivir, y todo es ganancia. Yo desde el momento en que cerré mi maleta y entregué mi ticket de cierta forma y me subí al avión, eso ya es ganancia.
Entonces, quien quiere emigrar, siempre le digo, ten un objetivo, migra por una razón y ve por ello. Así es. De verdad que es muy claro porque no es fácil, como dice Antonio, y todo es ganancia. Ahora, a raíz de todo eso, emocionalmente, ¿cómo te sientes ahorita? Bueno, emocionalmente es un proceso. Yo creo que hay días que están muy bien, otros días que son más difíciles. Es una montaña rusa de emociones constantemente. Siempre lo he dicho. Am, Regularmente, por ejemplo, suelo ser una persona que trato mucho de controlar mis emociones, ¿verdad? Y cuando mis emociones quieren desbordarse, las desbordo. Y no tengo problema en vivir la emoción porque es parte del proceso, ya sea de una manera personal, de una manera laboral, las emociones o las percepciones que se vayan sintiendo a medida que va entrando, ¿verdad? La situación, eh, es algo que voy viviendo en el día a día. Tú me decías que antes de llegar aquí lo que hacías en Chile y llegaste aquí a trabajar en un hotel, limpieza, Ujú. ¿no te chocó como eso de como que, o sea, yo estaba haciendo esto que me encantaba, las ventas, la parte comercial, Ajá. y llegar aquí y limpiar? ¿Sabes qué? No, porque antes de emigrar me puse en ese mismo escenario. Si iba o no a ser capaz de hacerlo. Y ese ejercicio lo hice antes. Entonces, claro, una cosa es limpiar tu casa, tu desorden, ¿verdad? Y otra cosa es muy distinta es limpiar el desorden ajeno. eh, y claro, es muy distinto. Pero no me lo cuestioné aquí porque siempre he sido una persona muy trabajadora y no le abajo el trabajo. Y lo que sea para trabajar, para salir adelante, sé que es temporal. Nada es para siempre. Así es. Entonces, si te toca limpiar cuartos hoy en día, velo como, hey, no va a ser para siempre. Conozco personas que llevan 50 años trabajando en limpieza de hoteles, pero porque aman su trabajo. Y si tú amas lo que haces, hey, hazlo toda tu vida. Pero si no, usa ese trabajo como un medio de transporte hacia donde tú quieres llegar. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Si tú quieres llegar, no sé, a ser gerente, ¿verdad? Ve por ello. Pero aquí también muchas veces tienes que tener el conocimiento. El idioma es una barrera muy grande para nosotros los latinos que no hablábamos o que no hablamos inglés, ¿verdad? Como nuestra lengua materna. Pero cuando tú ya le tomas ventaja a eso y dices, no, yo quiero aprender porque quiero algo mejor, toma eso, móntate ahí y muévete. Así es, y me gusta pues escuchar esto y que la tuviese clara, porque voy a confesarles algo, y es que Antonio era mi jefe cuando yo llegué aquí. Él trabajaba para una agencia de la cual pues contrataba muchísimos latinos y pues yo hice parte, fue mi primer trabajo cuando llegué aquí, entonces de verdad que uno a veces cree, o bueno, yo lo veía y yo decía, no, ya él sabe muchísimo, quién sabe. Y no, miren, o sea, también viene de abajo y fue construyendo poco a poco para llegar hasta donde está. Entonces, de verdad que eso me da muchísima alegría a las personas que son esforzadas y al final pues está la recompensa y ya comienza uno a hacer lo que uno quiere. Exacto. Nada es gratis en esta vida. Nada. Y el que quiere puede. Así es. Entonces, desde la misma forma en que tú embarcas y ya llevas tu maleta, y aquí tienes que moverte. Y aquí tienes que... Porque muchas veces viene el cuestionamiento de, ¿es suficiente? O ya me quiero devolver, o ya me quiero ir a casa, o ya quiero estar fuera, o ya quiero cambiar esto. Y todo va a depender de eso. Si tus metas y objetivos están claros, si tú tienes un punto en la mira, ve por él. La vida es una, se vive hoy, y ya. ¿Has pensado en regresarte a Chile? No, ¿No? ¿Por qué no, no? no porque, bueno, yo amo mi país. Sí. Amo mi país porque obviamente es mi país. Eh, pero honestamente siento que no es el país en el donde yo quiero vivir.
no es en el lugar en donde yo me sienta seguro, no es en el lugar en donde yo, por ejemplo, me pueda desarrollar como me he desarrollado aquí, en un país que no es el mío, con un lenguaje que no es el mío, y en el que aún así, todos los días trato de dar lo mejor de mí para poder conseguirlo. Chile de vacaciones todo el tiempo, perfecto, es un lugar hermoso, la gente que no conoce Chile, por favor vaya a Chile, conozca Chile, es un país maravilloso, su gente es maravillosa también, pero ahí también volvemos a lo mismo, ¿cuáles son tus objetivos de vida? Acá todas las personas, o sea, los chilenos con los que yo he tratado, para mí es como la mejor nacionalidad con la que me he llevado. Ah, mira. Sí, Wow, no de te... verdad. Y son pocos, pero hasta el momento para mí han sido excelentes seres humanos, excelentes Mira. personas. De verdad que me agradan muchísimo. Ahora, ¿todavía te ves viviendo aquí o quizás... Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Ya llevo 5 años viviendo en Estados Unidos. Es un país que tiene de dulce y de gras. Estoy muy agradecido de todas las oportunidades que he conseguido en este lugar, que también sé que han sido en base a mi esfuerzo y mi trabajo, pero no lo sé. No sé todavía si voy a permanecer más tiempo, porque tengo otras ambiciones también, en el que quiero descubrir otras partes, otras áreas, sumergirme en otras culturas. Me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho el turismo. Entonces, oportunidad que tengo, viajo, oportunidad que tengo, trato en lo posible de escuchar otros idiomas, escuchar otras lenguas. Entonces, una vez que ya me sienta cómodo y desarrollado con el inglés, voy a ir por mi siguiente nivel, que es mi tercer idioma. ¿Cuál es su tercer idioma? Bueno, me encantaría aprender a hablar árabe Oh. o los idiomas medio orientales. Me gusta mucho la cultura medio oriental eh, y sí, me llama mucho la atención, más que otros idiomas, claramente como el italiano, que también me gusta mucho, pero viene del mismo latino, entonces de cierta forma es similar al español, pero ese idioma que es completamente distinto al español es un desafío que me gustaría tomar en algún momento. ¿Y otro país en mira? Europa, o sea, dentro de cierta forma de Europa hay muchos países que tengo en la mira. La cultura danesa me gusta mucho también, Dinamarca es uno de los países que también está en mi lista de checklist, entonces todavía no lo sé porque también quiero dejar que la vida me sorprenda en ese sentido. Dónde voy, qué es lo que quiero hacer, dependiendo también de la madurez que tenga en el momento en el que quiera tomar la determinación de decir gracias, seguimos adelante. Así es. ¿A quién extrañas de Chile? Bueno, principalmente a mi familia, a mis padres, eh, mis hermanos, mis amigos. Yo creo que eh, las personas, tengo una filosofía de vida en relación a las relaciones humanas eh, bien distinta tal vez a lo que piensa la gente. Y considero que las relaciones humanas son muchas veces pasajeras y la vida te va colocando personas y te va sacando personas de tu camino dependiendo de la circunstancia en la que tú te encuentres viviendo. Mi familia, mis amigos y todo, yo los sigo amando obviamente a mis amigos, siempre que tengo la oportunidad y tenemos reacciones por redes sociales, ¿verdad? Siempre me encanta saber de ellos, pero son una parte muy preciada de mí, del Antonio del pasado. Que eso no quiere decir que, como digo, no los amen, sino que al contrario, los amo más. Entonces, yo creo que eso es lo que más extraño, porque ni siquiera la comida, porque trato incluso de tener mi gastronomía chilena en casa, entonces claramente no es lo mismo, pero creo que he sido muy afortunado también acá ahora de tener un nuevo círculo de relaciones personales con otras personas, ¿verdad? Amigos, y creo que todo se va colocando en orden. Bueno, En estos momentos estoy divorciado. Ah, llegué casado a Estados Unidos y fue una relación muy buena.
en la que le tengo mucho cariño a esa relación. Guardo las mejores cosas. Y ya, ¿Qué es lo que sucede aquí en los Estados Unidos? Que muchas parejas llegan, pero en el tiempo terminan. terminan. Bueno, no puedo hablar por el resto de las personas, ¿verdad? Pero al menos en lo personal, creo yo que muchas veces las parejas tienen objetivos en común, ¿verdad? Metas, planes, ¿verdad? Porque por algo tienes una pareja, por algo decides tomar la decisión quizás más importante de tu vida de casarte. Pero muchas veces llega un punto en el que los objetivos cambian, las metas cambian. Y no está mal cambiar. No está mal que un día tú quieras ir por el camino A y te des cuenta que el camino A no funciona y quieras tomar el B. Entonces creo yo tal vez que estando acá eso sucede porque migrar hace que te desarrolles de una forma muy distinta. O sea, yo creo que a quien le preguntes, ya sea por 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, quizás todos te van a decir lo mismo. La persona que llegó cuando puso su primer pie en este país y la persona que se va son personas completamente distintas. Diferentes. Y en el proceso hay mucho cambio. En el proceso hay mucha mutación. En el que un día, como te digo, vas por el camino A, listo, porque ese es el camino que te lleva a la meta, a la cima, pero te das cuenta que el camino A no es lo más óptimo. Y tienes que verte obligado a ver caminos B, C y usar todo el abecedario si es necesario. Y ahí es cuando es difícil muchas veces en pareja volver a conectar. Claramente un proceso de divorcio es un proceso muy difícil, que no se lo doy a nadie, porque se sufre mucho, sobre todo estando lejos de casa. Sí. Se sufre mucho porque no estás con tu red de apoyo muchas veces, estás solo. En nuestros casos, y creo hablar por los dos, gracias a Dios hemos tenido una red de apoyo en este país, que no son nuestras familias porque no están nuestras familias con nosotros, pero se han convertido en nuestras familias aquí. Y eso es lo lindo también de la migración, que a veces amigos se convierten en hermanos, se convierten en tu familia directa porque es con los que pasas fiestas importantes, es con los que celebras tu cumpleaños, navidades, años nuevos, celebraciones que solías pasar con familia en casa, te buscas tú ya la forma de celebrarlos con este otro grupo de personas que la vida te coloca y tú nuevamente puedes decir, no, él es como mi hermano o lo considero una madre, un padre para mí aquí en este país, porque a veces así es. Entonces, yo agradezco mucho toda la red de apoyo que he tenido principalmente, porque creo yo que si no lo hubiese tenido hubiese sido más difícil. Total. Siempre es importante. Y bueno, y para mí mi perrito es algo fundamental en esto. Él ha sido un soporte emocional desde el día que yo lo recibí a sus 4 meses, hoy ya tiene casi, va a cumplir 5 años. Y yo siempre trato de abrazarlo. A él le encantan los abrazos. Y siempre a él le digo que lo voy a abrazar en cada oportunidad que tenga, porque es para mí hoy en día lo más importante que tengo. Se sufre mucho porque no estás con tu red de apoyo muchas veces, estás solo. En nuestros casos, y creo hablar por los dos, gracias a Dios hemos tenido una red de apoyo en este país, que no son nuestras familias porque no están nuestras familias con nosotros, pero se han convertido en nuestras familias aquí. Y eso es lo lindo también de la migración, que a veces amigos se convierten en hermanos, se convierten en tu familia directa porque es con los que pasas fiestas importantes, es con los que celebras tu cumpleaños, navidades, años nuevos, celebraciones que solías pasar con familia en casa. Te buscas tú ya la forma de celebrarlos con este otro grupo de personas que
la vida te coloca y tú nuevamente puedes decir, no, él es como mi hermano o lo considero una madre, un padre para mí aquí en este país, porque a veces así es. Entonces, yo agradezco mucho toda la red de apoyo que he tenido, principalmente, porque creo yo que si no lo hubiese tenido hubiese sido más difícil. Total, siempre es importante. Y bueno, y para mí, mi perrito es algo fundamental en esto. Él ha sido un soporte emocional desde el día que yo lo recibí a sus 4 meses, hoy ya tiene casi para cumplir 5 años. Y yo siempre trato de abrazarlo. A él le encantan los abrazos. Y siempre a él le digo que lo voy a abrazar en cada oportunidad que tenga. Porque es para mí, hoy en día, lo más importante que tengo. En este momento no me he dedicado mucho a tener citas ni nada, porque estoy en el proceso de sanación, ¿no? Y cuando termine ese proceso de sanación. Pero creo yo que me quedo más con mi sangre latina, sí. Honestamente. Hay mucha diferencia cultural entre nosotros y la gente gringa, de cierta forma. Y no sé, no sé, tendría que estar expuesto en la situación para decir sí, no, no sé, no. Depende del personaje. Exacto, depende del personaje. Y lo que te haga sentir el personaje, claro. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy aquí contándonos toda esta experiencia. No sé si quieras algún otro consejo, decirnos algo. No, bueno, agradecido por la oportunidad. Nada, creo que ya lo hemos hablado todo. Solo tal vez agregar que cuando uno quiere, puede. Y ya. Así es. Así que ya saben, cuando uno quiere, puede, y de verdad que aquí es donde uno se da cuenta de las capacidades como ser humano tiene a lo que se tiene que enfrentar, tanto emocional, laboral, personal, profesional, todos los ámbitos de verdad que uno los vive aquí. Y de verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siguen conectados, mirando nuestro programa todos los jueves a las 7 hora Denver. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les llegue ese aviso de que salió un nuevo video. También nos pueden escuchar por Spotify y Facebook. También nuestras redes sociales en Instagram, TikTok como Un Ticket Sin Regreso. Nos vemos en la próxima.